Carl Sagan fue un científico que dedicó su vida entera a la astronomía. Sin embargo, en la década de los 80 logró hacer trabajos de divulgación de la ciencia a una escala mundial. Cerca de 400 a 500 millones de personas han escuchado o se han interesado en sus charlas. Recuerda que en los 80 aún no se utilizaba el Internet a escala global. ¿Y sabes qué? Nadie ha logrado repetir esa hazaña como divulgador de la ciencia. ¿La razón? Tal vez se han ignorado al menos 10 talentos que él mismo demostró en su serie para televisión conocida como Cosmos, un viaje personal. Como extensionistas, podemos analizarlos, aprovecharlos, practicarlos en el ejercicio profesional. ¿Quieres saber cuáles son y cómo aplicarlos? Esto es Innovando Ando de Zenit Agropecuario. Les habla Alejandra Santibáñez. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el sector agropecuario? Permíteme unos segundos para proporcionarte los antecedentes y las razones de la importancia para aquellos que se dedican al extensionismo. En 1976, Carl Sagan tenía 42 años, trabajaba en la NASA y era parte del equipo que logró aterrizar la sonda Vikingo en la superficie de Marte. Un logro extraordinario para ese tiempo, pero muy poca gente le prestó atención o estuvo interesada en verlo. Esto causó una gran preocupación al Dr. Sagan y decidió dedicarse también a la divulgación de la ciencia. Pues bien, sin internet, sin instalaciones ni equipo, sin estudios de producción, sin financiamiento, sin programas de apoyo, se le ocurrió crear un programa para la televisión, que en ese momento era un medio masivo de comunicación muy popular junto con la radio. Realizó una serie denominada Cosmos, un viaje personal, con 13 capítulos de 1 hora aproximadamente, cuyo objetivo fue interesar a la sociedad en la ciencia, y lo logró. 400 millones de personas llegaron a ver su obra y fueron impactadas, conmovidas y, por supuesto, interesadas en la ciencia. Hoy, este concepto se le ha denominado comunicación pública de la ciencia y existe un acalorado debate sobre quién debe hacerlo o quién lo hace mejor, si los comunicólogos, los científicos, los novicios o los decanos. El asunto es que, a pesar de las ventajas del Internet, actualmente no se están alcanzando los objetivos de interesar a la sociedad en la ciencia y mucho menos hacerla partícipe. ¿No sería aventurado señalar que actualmente el uso de Internet está configurando a una sociedad ajena a la ciencia que a una sociedad curiosa, analítica y consciente de su entorno? Los profesionistas agropecuarios como médicos veterinarios o tecnistas, agrónomos y similares, al interactuar con productores y autoridades, necesariamente tenemos la misión de usar nuestros conocimientos emanados de la ciencia, traducirlos o adaptarlos y entregarlos a la sociedad para su adopción y aplicación en la resolución de problemas. Esto es evidentemente una forma de divulgación y comunicación de la ciencia, en la medida que se analicen, comprendan y mejoren, e incluso repliquen las estrategias empleadas, será posible por mucho mejorar nuestra labor como extensionistas. Un profesional agropecuario debe ser necesariamente un divulgador y comunicador de la ciencia. Pero volvámonos al tema principal. ¿Cuáles son los componentes del éxito de este programa de divulgación de la ciencia y del conocimiento denominado Cosmos, un viaje personal? En Zenit Agropecuario analizamos casos de éxito en donde esté presente la innovación y presentamos esta vez los 10 puntos que construyen este caso de éxito en una divulgación y comunicación de la ciencia. Número 10. Alianzas estratégicas. Carl Sagan buscó alianzas fuera de su entorno o nicho de comodidad, en este caso la televisión. Escribió un guión de un programa, se asoció con una televisora local y participó en la creación de una compañía productora dedicada a la divulgación científica. De aquí surgió el programa Cosmos, un viaje personal.
Extensionista, la innovación se origina al vincular áreas de trabajo o campos de conocimiento distintos. Número 9. Riesgo. El riesgo es parte fundamental de la innovación. Sagan, además de la dimensión evidentemente económica, arriesgaba su propia reputación. Si somos observadores, el título de la serie dice muchísimo al referirse a un viaje personal. Quedaba claro que estaba asumiendo íntegramente la responsabilidad sobre la información presentada en la serie. El hecho de abordar temas controversiales para ese tiempo, pero sobre todo destacar opiniones y posturas como la posibilidad de encontrar vida en otro planeta o el desarme nuclear, le costó que, por parte del gremio científico, no recibiera ningún premio, a pesar de sentar las bases de la exobiología. Extensionista. El riesgo es un componente inevitable de la innovación y el emprendimiento. Número 8. Humildad. En ninguno de sus episodios daba prioridad a mostrar sus grados académicos o sus logros. Por el contrario, se aparecía como una persona común, en lugares comunes, conviviendo con gente común, pensando como gente común. Usaba elementos cotidianos que cualquiera pudiera tener en su entorno. Jamás se le sentía distante o inalcanzable. No recurría al espectáculo tecnológico, económico o académico. Quizá esta situación hacía creer a los espectadores que cualquiera podría pensar y generar ideas, y sólo así rompía las barreras de la comunicación y la desconfianza entre un ponente y el público común. Extensionista. Nunca inicies pláticas resaltando tus grados académicos o tus obras. Número 7. Ceder el protagonismo. En cada episodio, a la menor provocación, Carl Sagan cedía el protagonismo al televidente para que éste se sintiera parte del descubrimiento que sería develado conforme avanzaba el capítulo. Ver esta serie era como tener una plática con un viejo amigo y opinar juntos sobre lo observado. Extensionista, ceder el protagonismo a quien te escucha es hacerlo partícipe de la construcción del conocimiento. Número 6. Lenguaje de conexión. Otro gran talento fue el uso de un lenguaje sencillo. Esto le permitió conectar con todo el público e interesarlo, independientemente de su nivel académico, claro está. Al usar el sentido común como insumo en la formación de preguntas sobre algún tema, invitaba a cuestionar en automático todo nuestro entorno, tal y como si lo hicieran los primeros pensadores de la humanidad. Además, evitaba a toda costa utilizar términos muy técnicos y aterrizaba los conceptos más complejos en situaciones sencillas de la vida cotidiana. Extensionista, traduce lo complejo a términos simples para que la gente te entienda. Número 5. Relatividad. En ocasiones, sus explicaciones se orillaban más a lo literario que a lo técnico-científico. Además, se sirvió también de la fotografía y la música para aderezar exquisitamente cada capítulo. Logró una fórmula interesante al vincular las artes con la ciencia. Esto es tan importante como amalgamar los sentimientos con la razón, un concepto bastante bien comprendido por la cultura azteca, quienes a través de sus maestros o Tlahtolmatinime utilizaban un discurso poético o huehuetlahtoli para enseñar y asegurarse de que algo se aprendía solo si se sabía y se sentía. Extensionista, la comunicación rinde más frutos valiéndose de las artes y el folclore. Número 4. Realidad. Si bien es cierto que se trataron temas de astronomía y análisis de cuerpos distantes en el espacio, también se destinó una buena parte de la obra a explicar el mundo que nos rodea. Pero sobre todo, incluyó temas que aún hoy siguen vigentes, como la importancia de la evolución, la selección y la extinción de las especies, la importancia de una sociedad consciente, la contaminación,
las pseudociencias, el desarme nuclear, entre muchos otros. Extensionista, la ciencia se torna interesante solo cuando se aterriza a la realidad de una comunidad. Número 3. Conciencia. El objetivo del programa no era enseñar, sino concientizar. No era necesario otro talento más que la gracia de poder observar, generar preguntas sencillas sobre lo observado, acompañadas de respuestas evidentes, sustentadas de una lógica simple. Con ello, enseñaba a pensar. Esto demostraba que cualquier persona podría llegar a tener las mismas conclusiones, o en otras palabras, generar conocimiento. A través de este proceso, el espectador se le introducía a usar su observación, su poca experiencia, su empirismo y su percepción, y por supuesto, su lógica. Todo ello para crear un nuevo conocimiento. Este proceso fue empleado por Sócrates en el siglo IV, se conoce como mayéutica y se construye a partir del planteamiento de una serie de preguntas sencillas que nos hacen llegar a una conclusión un poco más compleja, el conocimiento. Extensionista, solo el conocimiento que se genera desde dentro es verdadero conocimiento. Número 2. Emociones. Todos recuerdan la serie con cierta nostalgia. Esto se debe a que acertadamente seleccionó un talentoso músico conocido como Vangelis, que en esa época triunfaba y cuya obra era el marco perfecto para el tema astronómico. Por otro lado, en la versión original, la voz de Sagan era lo suficientemente armoniosa para encantar. Pero aquí en Cenit Agropecuario, opinamos que fue superada por el doblaje para Latinoamérica hecho por Agustín López Zavala. La composición de estos elementos, música, voz, guión, imágenes, secuencias de video grabadas en ambientes naturales, eran un conjunto capaz de despertar varios tipos de emociones. Extensionista, las emociones en el mensaje hacen eco infinito en la memoria. Y número 1. Innovación. Sin duda, el talento más importante, pero este radica en el desarrollo de formas pedagógicas para explicar y concientizar desde lo eterno a lo efímero, de lo complejo a lo sencillo, de lo pequeño a lo inmenso. Pasajes como el calendario cósmico, la secuencia de la evolución, la referencia al planeta Tierra como una mota de polvo sostenida por un rayo tenue de sol, los mensajes que se imprimieron en los discos de las ondas viajero, entre muchos otros. Todo esto es evidencia de los deseos por compartir la conciencia y no el conocimiento, logrando sin duda en quien los recibe aumentar la capacidad para comprenderlos y retenerlos eternamente. Extensionista, la innovación es convertir el conocimiento en beneficios. Para concluir, podemos señalar que cada uno de estos 10 puntos representan una ventaja competitiva para quien se dedica al extensionismo y al mismo tiempo desea mejorar su servicio y, por supuesto, sus resultados obtenidos. Hasta aquí con este video. Dejo en la caja de comentarios para que nos digas si conocías esta obra o si ya habías detectado estos 10 talentos. Inclusive, avísame si detectas otro que nosotros hayamos omitido, para enriquecer este apartado. Esto fue Innovando Ando de Cenit Agropecuario. Les habló Alejandra Santibáñez. Hasta la próxima. Soñar, lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, vivir sobre un sueño imposible, de pie, soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error. Por YouTube.
Número 7. Chale, con mis dedos.